news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the Navy Yard. Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estás? A ver, que aquí es verano, pero es que en el otro lado del mundo es invierno. Entonces este sombrero lo voy a tejer en verano y en invierno. Aquí está, invierno, con lana vegana ultra suave de Katia. Se llama Concept Ultra Soft. Y no sabéis cómo es. Este gorro es un gorro de lluvia perfecto. Es un básico que todo el mundo debería tener. Te recomiendo, mira hasta el final porque te voy a contar acerca del adorno que le he puesto. Te recomiendo que mires hasta el final. Te recomiendo que te suscribas al canal, que me sigas en el resto de redes, es decir, sígueme en Instagram. Es la manera en la que tú puedes ayudarme a mí, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, compartiendo, dejando un comentario en este vídeo y suscribiéndote, por supuesto. Y te voy a pedir una cosa más. Oye, que por pedir, ¿no? Sígueme en el blog, por favor, también, porque así me ayudas, ¿vale? Entonces te dejo por aquí el enlace para que tú puedas ver, para que tú puedas dejarme tus datos. Vamos con el vídeo. Bien, vamos a tejer este sombrero en modo invierno con esta doble hebra de lana de Katia, Concept Ultra Soft vegana, pero con este aspecto súper suavecito, ¿vale? Vamos a necesitar entonces la lana, las tijeritas para cortar nuestras hebritas. Mirad qué mono el regalito que me han hecho, gracias Rosy. Una aguja de tejer, una aguja de coser para luego esconder las hebras y un ganchillo, en este caso yo número 4. Debemos buscar un hilo que nos quede bastante prietito, ¿vale? No quiero que quede este concepto, como es un gorro para invierno, que quede prieto, ¿vale? No quiero que quede muy suelto en ningún caso el hilo, ¿vale? Voy a dejar aquí. Así como que no quiere la cosa. Vale, entonces vamos a empezar con un arito mágico, ¿vale? Y vamos a poner dentro una cadenita. Una cadenita. Voy a cerrarlo un poquito porque tampoco hace falta. Voy a ponerle solo 6 puntos. ¡Ay, me olvidaba! 6 puntos bajos, ¿vale? Pero es que me olvidaba de una cosa. Un momentito. Es que también nos va a hacer falta un marcador. Porque vamos a tejer en redondo. En redondo. Vamos a seguir todo el tiempo en redondo. Por tanto, un punto bajo. 2 puntos bajos. 3 puntos bajos. 4 puntos bajos. El quinto y el sexto. El último, ¿vale? Cerramos nuestro arito, que para eso es mágico, ¿cierto? Y vamos a empezar la segunda de las vueltas tejiendo aumento en cada punto. Ahí va nuestro primer punto bajo de la segunda vuelta. Y entonces yo voy a marcar ese inicio de vuelta, ¿vale? Para tener claro dónde empieza y dónde terminan las vueltas. Y tejo un aumento. Y así voy a tejer en los 6 puntos de la primera vuelta, voy a tejer aumentos. 2 en cada vuelta. Bien, 1 y 2. Hasta 6 veces. Hasta 6. 1 y 2. Total de la vuelta, 12 puntos. 6 que teníamos en la primera vuelta y 6 aumentos que hemos tejido. Para la siguiente vuelta, y así en todas, vamos a tejer 6 aumentos en cada una. Y por tanto, en este primero, voy a tejer el aumento en este primero, ¿vale? 1 y 2. Bien, voy a marcar de todas maneras el principio de vuelta en el primero de los puntos. Como he hecho el aumento ahí, ¿vale? Para que no se me pase. Ahí está el principio de nuestra tercera vuelta. En el siguiente no aumento.
Para el siguiente sí aumento. 1 y 2. Para el siguiente no. Aumento en el siguiente. 1 y 2. Bien. Uno sí y uno no. Vamos a tejer toda la vuelta. De tal forma que al final de esta vamos a tener 18 puntos. ¿Vale? Y lo que os digo, procurar que el tejido nos quede prieto. Lo importante, ¿vale? Que nos quede pegadito, porque es un gorro de invierno y cuanto más pegadito quede, y un gorro de verano también, cuanto más pegadito nos quede, tanto mejor. Más cuerpo va a tener y más chulo nos va a quedar. Terminada la tercera de las vueltas, voy con la cuarta. Aquí tengo 18 puntos, para la siguiente voy a tener 24 puntos. ¿Y cómo voy a tener que hacer los aumentos para aumentar 6 más? Aquí hemos tejido una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no, ¿va? Entonces, ahora para la siguiente yo voy a tejer uno que no, ¿vale? Que lo voy a marcar ahora mismo para evitar que tengamos problemas. 1 para evitar. 2, que uy, cuidado, hay que sacar las 2 hebritas. 2, ¿vale? Que no tejo con aumento y en el tercero tejo el aumento. 1 y 2. Así voy a tejer toda la vuelta. De nuevo, 1 sin aumento, 2 sin aumento y en el tercero tejo el aumento. 1 y 2. Otra vez. 1, 2 y en el tercero tejo el aumento. 1 y 2. Vamos a tejer toda la vuelta, ¿vale? When he took our place, but he took my shoulders and he took my face, and he takes and he takes and Termino la vuelta acabando en aumento, porque empecé tejiendo los 2 sin aumento, ¿vale? Vamos con la siguiente vuelta y ahora aquí tengo que hacer 1, 2, 3 y aumento, ¿vale? Porque voy a aumentar, recuerdo, cada vuelta 6 puntos. Entonces, aquí, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Yo puedo tejer todos los aumentos pegaditos, un aumento con otro, o ir cambiándolos de lugar para tener siempre el aspecto de redondito. Si tejemos un aumento sobre otro aumento sobre otro aumento, sin querer va a salir un poquito forma hexagonal. Y a mí no me apetece tanto esto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Va a quedar igual, ¿eh? A ver, si alguien no se siente cómoda haciendo lo que yo estoy haciendo, tejer siempre sobre el aumento, no pasa nada. Pero ahora yo voy a tejer 1. Atención, porque esto va a ser lo más complicado que hagamos. Y a partir de ahí, ya todo va a estar en orden, ¿vale? En el 2 voy a tejer el aumento. Olvidándome, ay, perdón, en el 1 empieza mi vuelta, ¿vale? No lo había puesto. Aquí empieza mi vuelta. Y ahora en el 2 yo tejo el aumento. Pero recordar que teníamos, en la vuelta anterior hicimos el aumento contando 1, 2 y en el 3 el aumento. Entonces yo ahora tengo que contar 3 y en el cuarto el aumento. Pero acordaros, he empezado con 1 nada más. Y ahora ya tejo mi vuelta igual. Un punto sin aumento, 2 sin aumento, 3 sin aumento, ¿vale? Y en el 4 tejo el aumento, 1 y 2. Repito, 1 sin aumento, 2 sin aumento, 3 sin aumento y en el 4 tejo 1, tejo el aumento. Por tanto, tejo 1 y 2. Seguimos con toda la vuelta así. Tejiendo 3, 1, 2 y 3. Y en el 4 el aumento 1 y 2. Y repito, ¿vale? Hasta el final de la vuelta veréis lo que va a pasar. 1, 2, 3 y en el 4 tejo el aumento 1 y 2. De nuevo, 1,
2, 3 y en el 4 tejo el aumento 1 y 2. Vale, ahora me queda aquí un punto, 1, 2 y comienza la siguiente vuelta. Estos dos puntos que yo acabo de tejer son los que me faltaban en este principio. Acordaros, yo hice 1, 2, 3 y en el 4. De aumento a aumento siempre van a haber los mismos puntos, da igual por donde yo empiece. Lo voy a volver a repetir en una vuelta más. Ahora, para la siguiente vuelta, yo voy a hacer los mismos 6 aumentos, ¿vale? Pero para tejer 6 aumentos nada más, yo los debo hacer haciendo este patrón. Uno sin aumento, otro sin aumento, otro sin aumento, otro sin aumento y en el quinto, aumento. Vale, pues ahora vamos a empezar poniendo el primero. Lo voy a marcar, aquí tengo 1 y lo marco, ¿vale? El segundo sin aumento. Tercero, mirad que aquí está el aumento de la vuelta anterior, ¿vale? El 3 sin aumento. Y ahora, por ejemplo, en el 4 voy a poner el aumento. 1 y 2, ¿vale? Pero he tejido 3 nada más. 1, 2, 3 y en el 4. Pero realmente yo tengo que hacer 4 y en el quinto el aumento. Y esta es la secuencia que yo tengo que seguir. Y la voy a seguir ahora. Digamos que empiezo incompleto. 1, 2, 3, 4. Y ahora en el quinto tejo el aumento. 1 y 2. ¿Vale? Y voy con lo siguiente. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el quinto tejo el aumento 1 y 2. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto tejo el aumento. ¿Vale? Así todo el tiempo. Voy a acabar esta vuelta. 1. Y ya luego las siguientes las vamos a hacer cada uno como quiera. ¿Vale? Tenéis las dos opciones, es decir, o tejemos siempre empezando en el mismo lado con aumento, tal, o vamos cambiando de tal forma que el aumento se va perdiendo y no se ve dónde está. ¿Vale? 3, 4 y aquí tejo el aumento 1 y 2 y acordaros, yo empecé mi vuelta tejiendo 1, 2, 3 y el aumento en el cuarto, pero realmente son 5. Aquí está mi último punto, ¿vale? De esa vuelta de aumentos. ¿Comprendido? Porque en cada vuelta yo tengo que aumentar 6 puntos y los tengo que repartir en una circunferencia. Entonces me da igual poner aquí el aumento, aquí y aquí, que moverlo un poco más o menos, siempre que sigamos el mismo ritmo de aumentos. Es decir, ahora, para la siguiente vuelta, yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 sin aumento y en el 6 aumentar. Bien, pues siempre que cumpla con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, da igual si yo no empiezo contando 6 porque los números que me faltan se van a terminar ahí. Porque los números, o sea, el número de puntos que me falten al principio me van a quedar al final. ¿Comprendido esto? Bueno, si no se comprende, me avisa. No importa. Empezar y tejer siempre los aumentos en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. ¿Vale? Igualmente lo explicaré en el blog con mayor detenimiento para que podamos tener claro esto. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Nos vamos a seguir tejiendo aumentos hasta tener una circunferencia, un perímetro que sea suficientemente grande como para nuestra cabeza, cada una cuantas vueltas necesite. ¿Vale? Voy a hacer unas cuantas vueltas y os cuento cuánto es el número de diámetro que tenemos que tener según qué cabeza necesitemos. ¿Ok? Vamos allá. Mirar, tengo un montón de vueltas tejidas y mirado desde el medio, bien, el gorro tiene
pues los 18 centímetros justitos que queremos. Bien, ahora y durante varias vueltas no voy a hacer aumentos. Entonces voy a dejar mi marca aquí, ¿vale? Que es el principio de vuelta. Y, a ver, entonces, vamos a tejer más aumentos después, ¿bien? Entonces, tenemos que recordar cuál ha sido nuestra última vuelta y cuántos puntos había entre aumento y aumento, ¿vale? Porque en la siguiente vuelta, ¿vale? A ver, esto va desde aquí hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cuando vuelva, esto me lo apunto en algún lado, ¿vale? Y cuando yo vuelva a tejer aumentos, voy a tejer con 13, pues la siguiente vuelta será 14, ¿vale? Porque voy a hacer 6 aumentos, pero no ahora, sino dentro de 5 vueltas. Ahora, entonces, en algún lado yo voy y me apunto. Cada 13, cada 13, cada 20, según el hilo con el que estés tejiendo, cada uno va a tener unos puntos u otros, ¿vale? Si es muy grueso con el que estás tejiendo, no hagas cada 5 vueltas, haz cada 3, ¿bien? Porque vas a llegar mucho más rápido al espacio que tú necesitas, ¿va? Entonces, vamos a tejer durante 5 vueltas sin tejer ningún aumento para que ya se nos empiece a curvar, ¿vale? Entonces me voy a quedar una marca en el principio de vuelta y una marca a las 5. Bien, pues venga, tejemos esas 5 vueltas y nos encontramos. Para, ya sé que estás tejiendo y estás como loca viendo cómo van las vueltas. Para un segundo. ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Te has suscrito ya al canal? ¿Que no? Pues suscríbete. Mira cómo va. Oye, te cuento que al final vamos a tener algo cookie truqui para el final. Así que sigue con el vídeo, pero déjame tu comentario y el dedito arriba ya. Hazlo ahora mismo. No lo dejes para después que luego es tarde. Hazlo ahora. ¿Vale? Vamos con el vídeo. Bueno, tejí esas 5 vueltas con ese sin tejer ningún aumento y ahora toca, ¿veis que ya se está? Mirar, tenemos la base de nuestro sombrero, ¿veis? Que se está curvando ya, está estupendo. ¿Qué ocurre? Que vamos a darle un poquito de forma, es por eso que cada 5 vueltas vamos a aumentar 6 puntos, de la misma forma que hemos aumentado aquí. Es decir, yo me he tejido hasta tejer 13 puntos y en el 14 el aumento. Pues ahora voy a tejer 14 puntos y en el 15 el aumento, ¿vale? ¿Vale? Mi última vuelta de aquí, de puntos, hice un aumento 13 puntos y el aumento. Pues ahora, en esta vuelta, yo empiezo y tejo igual, pero en lugar de cada 13, cada 14, ¿vale? Entonces, voy a empezar en esta ocasión con el aumento. 1 y 2. Aquí he definido las 5 vueltas, entonces ahora voy a marcar el principio de vuelta para saber por dónde nos vamos, ¿vale? Y cuento esos 14 puntos, cada uno, y en función de lo grande que quieras tu sombrerito o pequeño que quieras tu sombrerito, vamos a tener que ponerle a este inicio más vueltas o menos, siguiendo esta división que os hice, ¿vale? Dividir por el número pi para saber cuánto nos tiene que medir nuestro diámetro al ir creciendo y saber cuándo tenemos que dejar de aumentar, ¿bien? Entonces, ahora yo tejo hasta 14 puntos, ¿bien? Y en mi caso, pero insisto, cada uno tendrá que poner una cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora el aumento 1 y 2, de tal forma que yo voy a tejer 6 aumentos cada 5 vueltas. En la sexta voy a tejer el aumento, porque así me va a tomar un poquito de forma y va a quedar, pues eso, ideal nuestro sombrero, ¿verdad? Venga, pues entonces vamos ahí a tejer esto tal cual os digo y vamos a tejer todo el tiempo
todo el cuerpo del sombrero de la misma manera. Cada 5 vueltas. En la sexta voy a tejer 6 aumentos. Es decir, yo ahora tejo cada 14 un aumento. Tejeré 5 vueltas a crochet sin hacer aumentos y en la vuelta sexta tejeré cada 15 puntos un aumento. De tal forma que sean 6 los puntos que aumente cada vuelta. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Es fácil, ¿verdad? Así se nos va a quedar todo muy uniforme, muy bien. Y nuestro sombrero va a tener un cuerpo y una... Bueno. Espectacular. Lo vamos a ver. Lo hemos visto en verano y en invierno. Así que, pues poco más tengo yo que decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora el aumento. 1 y en el mismo otro, ¿vale? Aumento. Bueno, pues tejemos de esa forma. Repito, vamos a tejer con el crochet una vuelta de aumentos, 6 aumentos en esta vuelta, 5 sin tejer aumentos, ¿vale? Y en la sexta otra vez. Y así lo repetimos todas las veces que tengamos del cuerpo de nuestro sombrerito, ¿vale? Vamos a tejerlas y nos encontramos. Mirad, ya va mi gorro tomando esa formita, ¿veis? Entonces, aquí dejé de hacer aumentos, hice las 5 vueltas y repetí aumentos, ¿vale? Estas son las 6 vueltas de la primera repetición. Y aquí ya tengo 4 de la segunda repetición. Y yo sigo tejiendo, ¿vale? 5 vueltas sin tejer aumento y en la sexta tejo aumentos. Uno más que en la vuelta anterior. Bien, y cada uno tendrá un número de puntos según el hilo que tú tengas y la grande que tengas la necesidad de tu cabeza, ¿vale? Según la norma que os he explicado, pues tú aquí tendrás un número de vueltas. Bien, pueden ser 17, 16, 15, 20, cada una tendrá una serie de ellas. Bien, la cuestión es que después tenemos que aumentar un pelín. Por eso, para que nuestro sombrero tome formita de sombrero, ¿no? Que vaya haciéndose más ancho hasta que lleguemos al final de la cabeza un pelín para que quede holgadito. Bien, seguimos entonces tejiendo de esa manera hasta tener el cuerpo de nuestro sombrero, ¿vale? Ok, hasta tener aproximadamente unos 9 centímetros, ¿vale? Aquí más o menos serán unos 8, hasta que dejamos de hacer aumentos más o menos en centímetros, y aquí unos 9. ¿Ok? Venga, vamos allá. Bien, ahora que ya tengo todas las vueltas puestas y aquí he hecho hasta tener unos 9 centímetros desde que dejo de hacer aumento, ¿vale? Unos 9 centímetros desde que dejo de hacer aumento. ¿Qué voy a hacer ahora? Volver a aumentar, ¿vale? Voy a volver a aumentar, pero ¿en qué proporción o en qué medida voy a hacer aumentos? Estoy en el lugar donde empieza a aumentar, ¿vale? Entonces, ahora aquí voy a hacer aumentos cada 7 puntos, ¿vale? Entonces, empezando por aquí, que tejo el primero de mis aumentos, voy a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 8 yo pongo aumentos 1 y 2, ¿vale? Así voy a tejer toda esta primera vuelta de aumentos. La voy a marcar, ¿vale? Porque a esta marca ya no me sirve y aquí está el primero de mis aumentos. Bien, entonces aquí yo tejo el primero, cada 7 puntos. En el 8 tejo aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 pongo el aumento. Aquí así voy a empezar a tejer el ala del sombrerito. Bien, como es de invierno, pues que tenga ala está súper estupendo. Bien, vamos allá entonces, seguimos
tejiendo toda la vuelta así. Y después tejeremos 2 más sin tejer aumento, sin hacer ni un solo aumento, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, mirad, ya tengo tejida la vuelta de aumentos más 2 más. Ahora vuelvo a tejer aumentos, pero esta vez en lugar de cada 7 puntos, cada 8. ¿Vale? Voy a repetir esto que acabamos de tejer aquí, de una vuelta de aumentos y 2 sin aumentar, durante 4 veces. En la primera vez hicimos cada 7 puntos, en el octavo un aumento. Ahora vamos a tejer un aumento, 8 puntos sin aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aumentamos en el 9, ¿vale? Así tejeremos toda la vuelta. Y después 2 vueltas más sin aumento. Después volveremos a hacer aumentos, pero esta vez en lugar de cada 9, cada 10. Y tejeremos 2 vueltas sin aumento, ¿vale? Así todo el tiempo. O sea, haremos aumento en cada 7, tejeremos 2 vueltas sin aumento. Cada 8 puntos tejeremos aumento y haremos 2 vueltas sin aumento. Tejeremos cada 9 y 2 vueltas sin aumento y tejeremos cada 10 puntos y 2 vueltas sin aumento. Es decir, que vamos a tejer 12 vueltas para hacer nuestro ala. ¿Vale? Bueno, pues las tejemos porque es de la misma manera en la que hemos hecho todos los aumentos, solo que en esta ocasión, en lugar de 5 vueltas o en todas las vueltas, es cada 2. ¿Comprendido? Cada 2 aumentamos, ¿vale? Y en esta vez, y en esta ocasión, aumentamos cada 7 puntos, cada 8, cada 9 y cada 10. Cada vez que nos toque hacer aumentos, tejer los aumentos. ¿Comprendido? Mira, se asoman las patitas de Mer. Hola, Mer, ¿cómo estás? Estás aquí tú presente, pendiente de todo. ¿Qué tienes que decirle? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Atención, lo dice Mer. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito todavía, suscríbete. Mírala ella, qué mona ahí, por favor. Bueno, que tejemos todas las vueltas y nos encontramos. Mirar, ya lo tengo. Todas las vueltas como os he explicado. Y mirar cómo se ha curvado, ¿veis? Tenemos ahora nuestro gorrito, nuestro sombrerito, con esa ala, ¿vale? Pero curva, lo cual le hace un toque fenomenal. Y además, mirad, ¿veis? Se queda en la posición en la que lo coloques, porque tiene bastante cuerpo al estar muy prieto. ¿Veis? Con lo cual es fantástico. Bien, ¿qué vamos a tejer ahora o qué vamos a hacer ahora que ya hemos terminado con los aumentos? Veréis, vamos a tejer un punto deslizado, un punto deslizado, un punto deslizado. ¿Por qué? Porque quiero disminuir esa pequeñita altura que tenemos al estar tejiendo en redondo. ¿Bien? ¿Y por qué hago esto? Porque ahora le quiero dar la vuelta al sombrero para tejer una vuelta de puntos deslizados, pero esta vez por el otro lado. ¿Vale? En este sentido. ¿Comprendido? En este sentido es en el que vamos a tejer los puntitos deslizados. Entonces vamos a poner lo que resulta un poco complicado al tejer ya sobre deslizado en la vuelta del lado anterior, pero nada que no se pueda, ya lo tenemos ahí, ¿veis? Y tejemos deslizado toda esa última vuelta. Así que vamos a conseguir que nuestro sombrero tenga un perfilado súper ideal al dar la vuelta. ¿Vale? Va a tener cuerpo ese final. Voy a hacer unos cuantitos puntos más para que lo podamos ver. Y luego ya, porque puntos deslizados, yo creo que ya tenemos todos cómo tejer, ¿verdad? Sí, bueno, pues ahí tenemos, mirad, ¿veis? El acabado del sombrero, le hace un ribete, lo vamos a ver terminado, ¿vale? Pero tenemos un ribete que se construye de forma fantástica, ¿veis? Ahí ya lo tenemos, aquí está sin tejer
y aquí está tejido. Entonces le da una formita, le da un toque, un ribete súper estupendo. A ver, vamos a ponerlo en plan sombrero, porque claro, si no parece cualquier cosa, ¿verdad? Ahí tenemos el acabado, dándole ese cuerpito, esa diferenciación, esa pequeña cosa, ¿habéis visto? Y al empezar ahí, con esos puntos deslizados, y luego cerrar ahí, claro, tenemos un acabado perfecto. ¿Vale? Venga, pues tejemos todita la vueltita y nos encontramos para ver qué le vamos, cómo vamos o qué adornito vamos a meter aquí, que yo creo que va a ser la clave, el kit de la cuestión, ¿vale? Venga, vamos a tejer toda la vuelta y nos encontramos. Bien, terminé toda la vuelta, ¿vale? Ya está toda la vuelta de puntos deslizados y solo nos quedará entonces, ya he cortado el hilo, cadenita al aire y esconder la hebra, ¿vale? Ya voy a quitar este marcador. Bien, tenemos nuestro sombrero de invierno bien tupidito, bien caladito, con nuestra ala. Mirad qué rico, o sea, qué divertido, porque nos ha quedado muy voladito. Esto está hecho a posta, ¿eh? Si alguien quiere que tenga menos vuelta, ya sabe que con hacer más aumentos es más que suficiente, ¿vale? Lo tenemos ahí. Ahora voy a poner un pequeño detalle y para eso un pequeño detalle alrededor, ¿vale? Alrededor vamos a hacer algo muy divertido y os lo cuento enseguida. Con una hebra más gruesa o con doble hebra de la que tenemos, yo en este caso voy a ponerle un poquito de color, voy a empezar a hacer una cadena, ¿vale? Y ahora, cuando empiece la cadena, la primera de las cadenas, voy a poner por ahí la hebra. Y tejo mi cadena igual, solo con la hebra por ahí, ¿vale? Y ahora, y para las siguientes, y ya todas igual, voy a enganchar sobre la primera, ¿veis? Y tejo mi cadena. De nuevo, engancho sobre la primera de las hebras. Es hacer cadena, si os fijáis, ¿eh? Solo que voy a ir sacando dos veces. Tengo mi hebra, mi cadena, mi hebrita en el ganchillo, pero agarro la que está al lado. Y a partir de ahí saco las dos. Mirad, ¿has visto? De nuevo, pongo y saco las dos. ¿Fácil? Pongo y atravieso las dos. Consigo, mirad qué cosa más bonita, una trenza mucho más trenza. Entonces queda precioso. Y esto lo vamos a hacer todo el perímetro de nuestro sombrerito. ¿Habéis visto? Está súper, ¿eh? Divino. Bueno, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Resulta que tenemos toda esta vuelta y se la ponemos a nuestro sombrerito. Lo he cerrado aquí haciendo una mini flor, pero bueno, esto cualquier cosa, ¿vale? Ahí tenemos nuestra vuelta puesta. Nos queda esconder las hebras, quitar este hilo que hay aquí suelto, ¿vale? Y ponérselo por todo el perímetro, así súper bonito. A mí me parece que queda muy divertido, que le da un aire muy fresco, muy juvenil. ¿Habéis visto las fotos? Podéis ponérselo o quitárselo, incluso mirar por el otro lado cómo queda el acabado de esta cinta. Me parece ideal. Bien, bueno, pues esto es todo. Esto es todo lo que yo quería mostrar hoy. Que tengo que esconder la hebra, que tengo por aquí algunas, así que si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like, ya sabes. Puedes seguirme en el resto de redes, por favor, te pediría. Y sobre todo, déjame tu comentario, comparte. La cinta queda alrededor espectacular. Bueno, pues esto es todo, así que mañana más y mejor si se puede.
the Bible study, we lift our hands in